Muy buenos días, distinguido docente, estimados compañeros y público presente. Mi nombre es Gustavo Álvarez y tengo el honor de desempeñar el rol de moderador en este panel académico. Y bueno, en esta oportunidad reflexionaremos en torno al artículo periodístico César Vallejo, de César Vallejo, La confusión de las lenguas, de 1928. Un texto que nos invita a pensar en las tensiones entre el nacionalismo lingüístico y la necesidad de construir puentes de entendimiento entre los pueblos. Asimismo, vincularemos esta reflexión con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que busca promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, destacando el valor del respeto por la diversidad cultural y lingüística. A lo largo de esta jornada, cada uno de los participantes compartirá sus análisis y argumentos, con el propósito de enriquecer nuestro aprendizaje y fomentar el diálogo crítico. Y bueno, les invito a cada uno de ustedes entonces a acompañarnos en este espacio académico que honra el legado de César Vallejo y su visión en un mundo más justo y solidario. Bueno, la frase sería: la lengua puede ser un muro que divide o un puente que une. Hagamos que sea siempre un puente hacia la paz. La tesis planteada sería: la imposición de un idioma oficial en espacios internacionales no es neutral. Crea una barrera invisible que favorece a unos pocos y silencia a muchos otros. Podemos hablar de diálogo real cuando la lengua se convierte en un filtro de poder, limitando la participación equitativa y perpetuando las desigualdades. Y bueno, ahora voy a presentar a los panelistas, que serían Borja Toribio Jocelyn, Casas Morales Ketty Talía, Góngora Quiroz Carmen Guadalupe, Prieto Nima Alonso, Rengifo Murayari George Marcelo, Sainz Adauto Abigail Lidia, Segura Chamoy y Marcelo Gustavo. Y bueno, sin nada más que decir, comencemos con el panel. Bueno, en el artículo donde la imposición de un idioma oficial en espacios internacionales funciona como un mecanismo de dominación simbólica, porque favorece a quienes dominan esa lengua y limita la participación equitativa de los demás. Un hecho actual que refleja este argumento es el estudio de Soler Rosenwalde en el 2024, quienes muestran que en universidades con programas en inglés, el personal local siente desventajas frente a académicos internacionales, lo que evidencia cómo el predominio del inglés reproduce desigualdades culturales y del poder. Esto confirma que el uso de un idioma oficial no es neutral, sino que restringe el verdadero diálogo y acentúa jerarquías lingüísticas en la esfera global. La imposición de un idioma oficial en espacios internacionales no es simplemente una cuestión de eficiencia comunicativa, sino un acto de dominación simbólica, como señala Pierre Bourdieu. El capital lingüístico es una forma de capital simbólico, que puede ser utilizado para ejercer poder y autoridad. Al privilegiar una lengua se otorga a sus hablantes una ventaja inherente, reforzando jerarquías y desigualdades en el ámbito global. En la actualidad, la imposición de un idioma oficial en espacios internacionales se manifiesta en el predominio del inglés en foros como las Naciones Unidas y el comercio global. Aunque el inglés facilita la comunicación, también marginaliza a quienes no lo dominan, limitando su acceso a información y oportunidades. Esto crea una desventaja para países y culturas, perpetuando una forma sutil de dominación lingüística y cultural en el mundo, donde supuestamente es globalizado. Bueno, en el artículo La confusión de la lengua de César Vallejo de 1926 menciona que la confusión de las lenguas es un obstáculo para la comprensión y la comunicación entre los pueblos. También lo podemos comparar con un caso actual, que se impone el francés en un contexto internacional en la Organización Internacional de la Francofonía, OIF. Se promueve el uso del francés como una lengua oficial ya tanto en las reuniones como en los documentos. De manera similar también sucede con el inglés. Se imponen organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, o la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, donde es utilizado como lengua de trabajo y comunicación oficial. La imposición de un idioma como lengua oficial en espacios internacionales puede tener implicaciones significativas en la comunicación, la cooperación y la dinámica de poder entre países. Tanto el inglés como el francés son ejemplos de idiomas que han sido impuestos en diferentes contextos internacionales,
lo que puede generar desigualdades y limitar la participación efectiva de países no anglófonos o no francófonos. Y bueno, ahora una pregunta sería para Prieto Nima Piero Alonso. ¿Cómo la imposición de un idioma como lengua oficial en espacios internacionales puede afectar la equidad en la participación y reproducir desigualdades culturales y políticas entre las naciones? La imposición de un idioma como lengua oficial en espacios internacionales refuerza desigualdades históricos y geopolíticos, privilegiando así a otros países que no la dominan. Esto obliga a que otras naciones inviertan recursos en traducción y capacitación, generando dependencia y limitando su participación plena. Además, los matices culturales del idioma dominante pueden influir en acuerdos y negociaciones, convirtiéndolo en una herramienta de dominación simbólica, que puede así restringir el verdadero diálogo y perpetúa la desigualdad cultural y política. Ahora pregunta para Murayari y George Marcelo. ¿Las conferencias internacionales son espacios efectivos de diálogo o simples escenarios de intereses políticos? César Vallejo describe las conferencias internacionales como una auténtica confusión de las lenguas, y con ello expone la hipocresía que muchas veces encierra la diplomacia. No se trata de un problema técnico que se resuelva con intérpretes, sino de un problema de fondo. El lenguaje debería ser un puente de entendimiento, y se convierte en un muro que separa a los pueblos. Cada delegación habla para sí misma en un monólogo nacionalista en lugar de participar en un diálogo genuino para encontrar soluciones comunes. Lo que señalaba Vallejo en su tiempo se repite actualmente en los foros con respecto a la guerra de Ucrania, por ejemplo, donde cada bloque repite su propio discurso nacionalista sin abrirse al diálogo verdadero. Y así la crítica de Vallejo trasciende a su época, revelando una verdad incómoda sobre la diplomacia. El problema nunca ha sido la traducción, sino la voluntad de escuchar. Y solo al abandonar el discurso ensimismado y priorizar la búsqueda sincera de soluciones comunes, el lenguaje podrá recuperar su función como herramienta de paz y no como arma divisoria. Pregunta para Sáenz Adaudo, Abigail Lidia. ¿Cómo se refleja hoy en día lo que Vallejo denunció en la confusión de las lenguas respecto a la imposición de un idioma y sus consecuencias en la comunicación entre los pueblos? Para responder a la pregunta planteada, la imposición de un idioma en espacios internacionales contribuye a una práctica de dominación simbólica, ya que restringe el verdadero diálogo y reproduce desigualdades culturales. En 1926, ya César Vallejo advierte que en Garnor, que fue el lugar donde se realizó la reunión diplomática en París, en Francia, cada delegado hablaba su propio idioma, lo que generó más confusión y tensión entre los diplomáticos, debido a que obviamente nadie entendía lo que hablaba la otra persona. Esta tensión entre nacionalismo lingüístico y comunicación intercultural sigue vigente. En la actualidad se observa cómo el castellano predomina sobre las lenguas originarias en el Perú. Un claro ejemplo son las lenguas quechua y mara, son un ejemplo de las tantas lenguas que hay, limitando la inclusión real de los habitantes. Hinojosa Nanami, ETAR 2024, evidenció que más del 90% de los estudiantes quechua y mara presentan bajo nivel de educación intercultural, bilingüe y ciudadanía, lo que demuestra que la falta de reconocimiento lingüístico no solo afecta a la comunicación, sino que también el ejercicio de derechos y la participación plena de la sociedad. ¿Esto qué nos quiere decir? De que muchas personas pertenecientes a esta comunidad son obligadas a obviamente aprender el castellano, que es el idioma que se habla oficialmente en el Perú, y no hay como tal una inclusión
con ellos a respetar que ellos son personas que, si bien están hablando quechua, o bien están hablando aymara, o bien están hablando shipibo, porque se sabe de que hay varias lenguas originarias en el Perú, en cada región que existe, no son incluidos realmente su idioma y no es respetado el hecho de que ellos tengan un idioma, en este caso tal vez sería regional. Pregunta para Chamoy y Marcelo Gustavo. ¿Cómo podemos promover el respeto por las lenguas originarias sin que eso no genere división en la sociedad? ¿Cómo? En mi opinión, imponer una sola lengua en un país con muchas culturas puede causar más división que unión, aunque se busca cohesión nacional. También se corre el riesgo de silenciar identidades. Hoy en día vemos como el quechua, aymara y otras lenguas originarias luchan por sobrevivir frente al español dominante. Creo que el multilingüismo no es una amenaza, sino una riqueza que puede fortalecer la identidad nacional si se gestiona con respeto. Como dijo Vallejo, la confusión de las lenguas no es solo un problema lingüístico, sino también político y cultural. Por eso debemos buscar soluciones que incluyan a todos. Como señala Pierre Bourdieu, el lenguaje no es solo un medio de comunicación, sino también un instrumento de poder y dominación. A lo largo de este panel, hemos podido analizar cómo César Vallejo, en la confusión de las lenguas, cuestiona la imposición de una sola lengua en espacios internacionales y advierte que esta práctica no es neutral, sino que reproduce desigualdades y genera conflictos. Nuestros panelistas han demostrado que este problema sigue vigente hasta la actualidad, desde el predominio del inglés en las academias y colegios y organismos internacionales, la marginación de las lenguas originales en nuestro propio país, ya sea como el quechua, xaninca, aymara, shipibo, entre muchos otros. Bueno, en síntesis, lo discutido confirma que el lenguaje no solo comunica, sino que también puede convertirse en un instrumento de poder y de dominación. Vallejo nos invita a reflexionar sobre la importancia de promover el respeto a la diversidad lingüística como base para las sociedades más justas e inclusivas. Personalmente considero que este artículo mantiene una vigencia sorprendente. Nos recuerda que el multilingüismo no es un obstáculo, sino una riqueza que debe gestionarse con respeto, equidad, y solo así la lengua podrá ser un verdadero puente de entendimiento entre los pueblos y no un muro de total separación. Sin nada más que decir, concluyo con este panel. Muchas gracias por su atención.